Una de las pruebas más reales de si Dios existe, de si la Santa Biblia es realmente la palabra inspirada de Dios, de si la Biblia tiene autoridad, es la oración contestada. La verdadera prueba, ¿funciona? ¿Es práctica? En lenguaje común y moderno, ¿vale la pena? Incluso los cristianos más sinceros no están muy seguros de eso. Muy pocos cristianos profesantes obtienen alguna vez una respuesta real y directa a sus oraciones. Piden, como leíste en el libro de Santiago, pero no reciben. Santiago 4:3. Y hay razones. Y una razón importante, no la única, pero sí una razón importante, es que no se dan cuenta de que Jesucristo realmente vive hoy. Que Cristo, en este mismo instante, ocupa un oficio presente, que Él está trabajando mucho en ese oficio noche y día. Ese oficio es nuestro actual sumo sacerdote. Después de la resurrección de Cristo, ascendió al cielo, al mismo trono de Dios Padre donde ha estado desde entonces. Pero, mis amigos, ¿por qué? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? ¿Por qué Cristo se elevó en el aire, entró en una nube que lo envolvía y luego continuó ascendiendo hasta el mismo trono de Dios en el cielo? ¿Por qué? ¿Por qué ha permanecido en el cielo a la diestra de Dios por más de 1900 años? ¿Para qué fue allí? ¿Por qué necesita estar ahí? ¿Por qué no está aquí en la tierra o por qué no está en otro lugar? Escuchen, mis amigos. Si no saben, es mejor que escuchen y abran su Biblia y comiencen a investigar estas cosas un poco más, porque es muy importante para ustedes. ¿Por qué Cristo necesitaba permanecer en el cielo más de 19 siglos? Y si Él pronto va a volver a esta tierra otra vez, como dice la profecía, ¿por qué? ¿A qué viene? Has escuchado muchos sermones sobre la segunda venida de Cristo, pero ¿alguna vez escuchaste a alguien explicar por qué? ¿A qué viene? ¿Cuál es el propósito de su venida? Estas son preguntas que debemos investigar. Jesucristo necesitaba ir al cielo para poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. El propósito de Dios en tu vida y en la mía. Tenía algo que ver contigo y con tu vida ahora mismo. Sí, creo que es hora de que empieces a saber algo al respecto. Era necesario que Cristo fuera al trono del Padre en el cielo por dos razones principales. Primero, para obtener para sí mismo el reino, el cual ya había calificado para gobernar mientras estuvo aquí, en esta tierra, hace 1900 años. El reino que llegaría a ser un reino gobernante mundial, gobernado sobre todas las naciones en la tierra. Y también fue para ser su sumo sacerdote, para estar allí mismo en el mismo trono de Dios intercediendo por usted. Él es nuestro intercesor. Él es a quien debemos acudir para interceder ante Dios Padre. Nada más. Ni ningún santo muerto, ni ninguna mujer, ni nadie más que Jesucristo. Él es el mediador entre el hombre y Dios y Él es nuestro actual sumo sacerdote. ¿Saben lo que significa ese oficio, mis amigos? Él está ahí intercediendo por ti cuando te enfrentas a eso, cuando estás en verdadera necesidad, cuando estás abrumado por alguna emergencia o un miedo o un problema insuperable, cuando estás enfermo, cuando estás en problemas, cuando estás en pecado, que es todo el tiempo, a menos que o hasta que llegues al muy santo trono de la gracia. Y así comencé en el programa anterior de esta serie de todos los días, repasando uno de los libros más importantes de su Biblia, el libro del sacerdocio, que es el libro de Hebreos. Ahora, creo que un texto muy adecuado para cada mensaje individual, a medida que avanzamos en este libro, para todo el libro, de hecho, esto realmente suena como la nota clave dominante de todo el libro. Son los últimos 3 versículos del 4º capítulo de Hebreos. Permítame leerlo una vez más como lo hice al final del programa anterior. Puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, para eso fue Él allí, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser tocado,
con el sentimiento de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia que nos ayude en el tiempo de la necesidad. Hebreos 4, 14 al 16. Me pregunto si te das cuenta de cuánto has sufrido y cuántos problemas y pruebas has atravesado y tratado de superar innecesariamente, cuando tan solo vinieras a ese trono de gracia como dice este pasaje que acabo de leer. Si tan solo te dieras cuenta y realmente creyeras y realmente supieras que Jesús está viviendo, que Él está allí ahora y que Él está escuchando y que Él escuchará y que habrá una respuesta. Oh, cuántas pruebas y problemas y todo lo que podrías haber evitado. Qué vergüenza que los escépticos y los que dudan no conozcan el valor práctico de ese pasaje que les acabo de leer en su Biblia. Qué lástima que incluso los cristianos más profesantes no parecen saberlo. Mis amigos, esto es algo que es práctico, es algo que funciona. Lo sé, lo supe a prueba, no solo una vez, no dos, sino cientos de veces. Sí, muchos cientos de veces. He ido a ese trono de gracia intercediendo por cientos y cientos de ustedes que me escuchan. Muchos de ustedes me han escrito y he ido a ese trono de gracia por ustedes y he intercedido allí por ustedes. Y Cristo, que está allí, ha intercedido Él mismo ante el Padre por mi petición para vosotros. Y cientos de vosotros, oyentes, habéis recibido la respuesta. Sabéis de lo que hablo porque habéis recibido la respuesta, cientos de vosotros. Y has aprendido que este trono de gracia es real, que Cristo está allí, que Cristo está activo, está vivo y está activo y obrando ahora mismo, en este minuto, noche y día, a tu favor. Quiero decirles, amigos míos, que eso es muy importante, es algo que necesitan todos los días. Eso es algo que necesita para resolver sus problemas y ayudarlo a superar todos los momentos difíciles de su vida. Ay, os digo, qué penas innecesarias llevamos muchas veces y qué penas y todas esas cosas. Acordaos del antiguo himno, porque no lo llevamos al eterno Dios en oración. Sí, eso es verdad. Bueno, ahora regresamos a este libro de Hebreos. Recién comencé el programa anterior. Quiero avanzar un poco más, si podemos, en esa transmisión. Así que una vez más ahora, los primeros 2 versículos, el primer capítulo. Abre tu propia Biblia, lee esto. Hebreos, el primer capítulo y los 2 primeros versículos. De muchas y diversas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien también creó el mundo. Hebreos 1, del 1 al 2. Ahora quiero que noten algunas cosas allí. En los tiempos antiguos habló Dios a los padres por medio de los profetas. Pero a partir de Moisés, uno de esos profetas, las cosas que Dios habló al pueblo se fueron poniendo poco a poco por escrito. Y ahora eso está todo comprendido con la Escritura. En estos postreros días nos ha hablado por, no el Hijo, sino un Hijo. Hebreos 1:2. En la versión King James, la versión autorizada dice el Hijo, pero notará que la palabra Él está en cursiva, lo que significa que no estaba en el idioma hebreo original como lo escribió el apóstol Pablo. Quiero decir en el idioma griego, porque este es el Nuevo Testamento. Esto fue escrito en el idioma griego, y el apóstol Pablo usó una expresión que no tenía el equivalente de la palabra su. De hecho, solo se entendió que era un hijo, no el hijo, o su hijo, sino un hijo. Porque Jesucristo, amigos míos, es un divino Hijo de Dios por una resurrección de entre los muertos. Pero Él es el primogénito de muchos hermanos, Romanos 8:29. Y nosotros también hemos de llegar a ser hijos nacidos de Dios y hermanos suyos y coherederos con Él, y Él es el heredero de todas las cosas. Y vamos a ver aquí mismo, y entonces Él es el primero de estos hijos. Es por eso que en la traducción correcta,
como lo es en la mayoría de las otras traducciones, es un hijo y no el hijo. Lo comenté en el programa anterior. Ahora bien, los hombres siempre han rechazado esa palabra de Dios. Cristo es la palabra, Él es la palabra viva y la Biblia es la palabra escrita. Y Cristo es el verdadero autor de todo, inspirando a hombres, apóstoles y profetas a escribirla. Ahora, los hombres apedrearon a los profetas de antaño allá en los días de los padres, como Él habla. En otras palabras, los tiempos del Antiguo Testamento. Crucificaron al Hijo, Jesucristo, pero fue puesto por escrito y esta palabra ha persistido y ha sobrevivido a todos los intentos de erradicarla. Y una de las formas en que esta palabra viva de Dios, desafía a los escépticos, a los que dudan, a los ateos, es la oración contestada. Este trono de gracia, este sacerdocio que es una realidad viva en este mismo momento. Por supuesto, una de las condiciones para recibir cualquier ayuda en ese trono de gracia es que creas. Todo lo que no es de fe es pecado. Romanos 14:23. Y conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29. El que duda nunca obtendrá nada, porque todo lo que siembra lo está cosechando, y está sembrando dudas, y también va a cosechar incertidumbre. Pero los que sabemos y los que creemos, que lo hemos puesto a prueba en la práctica, sabemos que esto es real, porque hemos visto la respuesta. Lo hemos visto venir de muchas maneras diferentes. Lo hemos visto venir de esta manera, de esa manera, de otra manera, en muchas veces y de tantas maneras que está completamente más allá de cualquier posibilidad de mera coincidencia o algo que simplemente sucedió. Bueno, aquí está Cristo, el Hijo y heredero de todas las cosas. Hebreos 1:2. Note que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:2. Él era la palabra viva, pero ahora eso está comprometido a escribir y tenemos la palabra escrita. Este Hijo a quien constituyó heredero de todo. Hebreos 1:2. Ahora, regresa aquí en Efesios el 3 capítulo y el 9 versículo. Habla de Dios aquí, quien creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Efesios 3:9. Y en el Evangelio de Juan, o como algunas personas lo llaman San Juan, se lee: en el principio era el verbo, o logos, es decir, Cristo. Él es el verbo de Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, del 1 al 4. Ahora, en el versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Era Jesucristo. Ahora, esto comienza aquí en el 1 de Hebreos mostrándonos cuán grande es Cristo. Necesitamos saber la importancia de nuestro sumo sacerdote. Necesitamos saber algo de sus poderes. Necesitamos saber que fue tentado en todo como nosotros. Hebreos 4:16. Que entiende, que conoce nuestras debilidades, que conoce todo pecado que nos asedia, que conoce toda debilidad y conoce toda dificultad. Él conoce nuestras deficiencias, Él conoce nuestras debilidades. Y Él tiene simpatía porque Él ha vivido aquí en carne humana. Ha vivido entre nosotros y sabe lo que es ser perseguido. Él sabe lo que es tener pruebas y problemas. Sí, Él sabe lo que es que le escupan en la cara y lo claven en una cruz y le apuñalen el costado con una lanza y le den de beber hiel y vinagre cuando tiene sed. Él sabe lo suficiente y tiene compasión. Pero mis amigos, Él tiene todo el poder y así nos está mostrando aquí cuán grande es Él. Ahora primero, está revelando cuán tremendamente grande. Note primero que Él es el heredero de todas las cosas. Y ahora mientras leemos en el versículo 3, Él refleja la gloria de Dios y lleva el sello mismo de la naturaleza de Dios, sustentando el universo con su palabra de poder. Hebreos 1:3. Sosteniendo el universo con su palabra de poder,
o como está en la traducción de Moffat. Él sostiene el universo con su palabra de poder. Hebreos 1:3, Moffat. Solo piensa en eso. Ese es Cristo de quien está hablando. Su sumo sacerdote, quien está allí esperando que venga a él en busca de ayuda cuando la necesita. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no lo entiendes? Es algo práctico. Te digo que funciona. ¿Por qué no lo crees realmente y lo pones a prueba? Bueno, no es una cosa solo para poner a prueba, tienes que creer. Pero si crees, mis amigos, nunca serás defraudado. Dios nunca me ha fallado. No siempre responde como queremos. Él no nos da lo que queremos. Él ha prometido suplir cada necesidad. Y a veces no entendemos cuáles son nuestras necesidades. Pensamos que necesitamos algo que no necesitamos. Y Él no va a suplir esas cosas. Y de nuevo, como dijo Santiago aquí, lo estaba citando hace un rato, pero no se lo leí. Como dice Santiago, que sabes que pides y no recibes. Eso está en el 4º capítulo de Santiago, el libro de Santiago, cerca del final de su Nuevo Testamento en su Biblia, y es el versículo 3. Pides y no recibes, y aquí hay una razón, porque pides mal, para consumirlo en tus propias concupiscencias. Santiago 4:3. Así que muchas personas simplemente anhelan algo y esperan que Dios les dé lo que anhelan. Bueno, Él no va a contestar ese tipo de oración. Ahora, el fundamento mismo, la base misma para obtener respuestas a la oración es darse cuenta de que Dios ha hecho muchas promesas preciosas como leemos en la Biblia. Tu Biblia está llena de miles de promesas que Dios te ha hecho, de cosas que ha prometido que hará, pero siempre hay condiciones. Ahora, una condición es que le obedezcas. Tienes que entregarte a Él y obedecerle implícitamente. Ahora, sé que Dios ha contestado muchas oraciones de personas que no se han rendido por completo. No lo están obedeciendo en todos los sentidos porque aún no tienen todo el conocimiento. No han venido a ver, ni a saber, ni a entender algunas de estas cosas. Pues Dios toma eso en consideración, en cuenta. Dios mira el corazón. Y sé que hay muchas personas que, aunque no tienen todo el conocimiento, están obedeciendo a Dios hasta donde saben. Y son sinceras en eso. Y mientras estén en esa condición y no rechacen nada del conocimiento de Dios y no desobedezcan, sé de muchas personas que han tenido muchas respuestas asombrosas a la oración. Y he conocido a personas así que luego tropiezan con algún conocimiento en la Biblia, que están haciendo algo que no deberían hacer, o que hay algo que deberían hacer que Dios ordena que no quieren hacer. Y las personas con las que han tenido amistad y compañerismo, incluso en las iglesias, podríamos decir, y que valoran, estas personas no lo están haciendo de esa manera. Y luego dicen, bueno, veo que la Biblia dice eso, pero entonces, ¿sabes por qué creo que debería estar de acuerdo con estas personas con las que he estado de acuerdo? Son buenas personas. Y como me dijo un ministro una vez sobre un punto muy importante, admitió cuando fui a él, estaba preocupado por algo. Había ido a varios ministros y es algo que algunos ministros creen de una manera y otros de otra. Y las denominaciones están algo divididas. No voy a mencionar el punto ahora porque no quiero pasar ninguna reflexión sobre nadie. Pero este fue un punto muy importante para mí. Era algo que tenía que saber si era vital para mi salvación y vida eterna. Y había consultado a varios ministros. Esto fue antes de que realmente me convirtiera. Pero cuando estaba estudiando y estaba dispuesto a rendirme por completo a Dios, pero tenía que tener el conocimiento de lo que Él requería sobre este punto en particular. Bueno, 2 ministros a los que había ido en 2 denominaciones diferentes de la iglesia estaban en la afirmativa que yo debería hacer esta cosa en particular. Luego fui a otro que pertenecía a una denominación que no creía en hacer esta cosa en particular y argumentaba que no debería hacerlo. Pero yo ya lo había estudiado muy a fondo en la Biblia, incluso en aquellos primeros días. Y solo había estado estudiando la Biblia, incluso buscándola, unos 6 meses en ese momento.
Y tan pronto como este ministro mencionaba algo, yo se lo señalaba en la Biblia y tenía que admitir que yo tenía razón. Y finalmente dijo, te digo, tendré que confesarte que esto me ha preocupado toda mi vida. Él dijo, me preocupó en los primeros años de entrar en el ministerio. Él dijo, en cuanto a si podría entrar a esta denominación y apoyar esta doctrina, porque francamente no creía que fuera solo lo que dice la Biblia. Era la forma en que habla la Biblia, pero es lo que dice la denominación de mi iglesia. Él dijo, les digo lo que hice. Dijo, observé a todos los hombres santos en esta iglesia. Hay algunos grandes hombres, grandes predicadores allí. Y ciertamente esos hombres deben haber tenido el Espíritu Santo. ¿Por qué son hombres tan maravillosos? Y miro a esos hombres. Y dije, si esos hombres pueden tener el Espíritu de Dios de la manera que lo tienen, si esos hombres pueden ser tan santos y justos como parecen ser, y ellos pueden creer de esta manera, ¿por qué yo también puedo? Y así dijo, toda mi vida. Ahora este hombre ya era un anciano. Había estado en el ministerio muchos años. Y así dijo, toda mi vida he ido, solo seguí a esos hombres. Oh, mis amigos, escuchen, estoy hablando con muchos ministros, muchos de ustedes, y muchos de ustedes nunca han estado de todo satisfechos, al igual que este hombre no lo estaba y lo confesó. Fue una confesión lamentable. Usted sabe que su Biblia dice, no pongáis vuestra confianza en los hombres. Salmo 146, 3. Se nos dice que no sigamos a los hombres, que no creamos en los hombres, no en las tradiciones de los hombres, sino en la palabra de Dios. Debemos seguir y creer cada palabra de Dios. Y les digo que mi corazón saltó de alegría cuando recibí cartas, ya que he estado recibiendo algunas últimamente, e incluso un contacto personal con un ministro. Ministros en iglesias que están llegando a ver la luz. No lo hicieron antes. Puede ser incluso luz que su iglesia o denominación en particular no tiene, pero dan un paso adelante y están listos para recibirla, creer en la palabra de Dios y seguir a Dios en lugar de seguir a los hombres. Les digo, mis amigos, Cristo es la cabeza de su iglesia. Y si Cristo no es la cabeza de su iglesia, y si no pueden arrepentirse y seguir la palabra de Dios, y si no se basa en la Biblia como la palabra autorizada de Dios, debe haber algo mal en ella. Un ministro me escribió que había llegado al punto en que ya no podía hablar con la gente sobre su condición espiritual. Tenía tantas dudas y recelos en su propia mente y en su propio corazón que no podía hacerlo. Sabes que solo recuerdo a un hombre que vino a mí una vez. Se había casado, su esposa tenía algo de dinero, pero vino a mí, estaba avergonzado de dejar que su esposa lo mantuviera. Y me dijo que su esposa tenía suficiente dinero para mantenerlos, pero dijo que tenía demasiado orgullo para dejarla hacer eso. Y él dijo, ¿sabe usted de un pastorado vacante en algún lugar donde podría conseguir un trabajo? Dije, solo sé de un pastorado vacante. Sé de uno, pero dije, usted sabe que esa es tal o cual denominación, y usted pertenece a una denominación diferente y tendría que predicar doctrinas diferentes, porque no cree en las mismas doctrinas que cree su denominación. Bien, ahora, dice, señor Armstrong, o hermano Armstrong, creo que me llamó, dijo, ahora, eso no hará ninguna diferencia. Él dijo, tengo que conseguir un trabajo y mantener a mi esposa. Él dice, predicaré todo lo que me digan. Ya sabes, nunca le dije a ese hombre dónde estaba ese pastorado vacante. Pensé que si un hombre estaba dispuesto a predicar cualquier cosa que otros hombres le dijeran, incluso en contra de su propia convicción, sabiendo que no era la verdad de Dios en absoluto, si va a seguir a los hombres y no a Dios, no es un ministro, es un falso pastor. Entonces, no sé si su esposa todavía lo mantiene o si encontró trabajo. No sé qué pasó con él a partir de ese momento, pero no tenía ninguna confianza en él. Es un hombre agradable, muy agradable en todos los sentidos. Sí, tenía pulido, tenía educación, tenía muchas cosas que supongo que mucha gente piensa que necesita en un pastor. Pero
Lo único que necesita un pastor no lo tenía. No tenía verdadera sinceridad y honestidad y no tenía la palabra de Dios. Oh, te digo, es precioso. Incluso vale la pena dar la vida. Y quiero decirles, amigos míos, que millones de verdaderos cristianos han dado su vida por esta palabra de Dios y el testimonio que tenían, el mismo testimonio de Cristo que está en su Biblia. Así de preciosa es esta Biblia. Millones han dado su vida antes que renunciar a la palabra y la verdad de la Biblia. ¿Qué significa para ti en tu vida hoy? ¿En qué clase de época estamos viviendo? Somos bastante descuidados al respecto hoy, ¿no? Parece que ya no creemos en Dios. No creemos que Él quiera decir lo que dice. Hemos perdido el conocimiento de la autoridad real de esta palabra. Bueno, ahora escucha. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1, del 3 al 4. Ahora, ¿notaron estos puntos aquí? Cristo es el heredero de todas las cosas. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen expresa de la persona de su Padre. Permítanme leer eso en la traducción King James, ese tercer verso. Quien siendo el resplandor de su gloria, o de Dios, la imagen misma de su persona, de la persona del Padre, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el universo entero, teniendo por sí mismo, purgó nuestros pecados. Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho mucho mejor que los ángeles. Hebreos 1, del 3 al 4. Oh, te digo que es maravilloso si lo entiendes. Y cuán maravilloso es Cristo, nuestro sumo sacerdote. Él purgó adecuadamente nuestros pecados. Ahora se sienta en su oficio actual, nuestro sumo sacerdote. Él está a la diestra de Dios. Él es el que intercede por nosotros ante Dios y es más alto que los ángeles. Ahora, versículo 5 y versículo 8. Él es verdadero Dios. Versículo 5 ahora. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo él alguna vez: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado? Hebreos 1:5. Los ángeles no son engendrados por Dios y nacidos de Dios. Los ángeles han sido creados por Dios. Pero Jesús, como hombre humano, fue engendrado por Dios. Jesús tenía el Espíritu de Dios dentro de él, como tú y yo podemos recibir el Espíritu de Dios. Y luego, por una resurrección, él nació como un hijo divino de Dios. Ahora, él nació como un hijo humano de Dios por medio de la Virgen María y por un milagro divino, de una manera en que ningún otro hombre jamás ha nacido humano. Pero lo fue por una resurrección de los muertos después de morir en la cruz, que él entonces nació como un hijo divino de Dios y verdadero Dios por una resurrección de entre los muertos, tal como tú y yo podemos ser, porque él es el primogénito de muchos hermanos. Romanos 8:25. Él es las primicias de la redención de Dios y la salvación de Dios. Y debemos ser coherederos con Él en un mismo nivel o en la misma llanura como Jesucristo. Si su mente puede comprender y contener esa gran verdad que es tan inmensa que dudo que sus mentes puedan siquiera entenderla. Escuche, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Otra vez, Él no le dijo eso a ningún ángel, son seres creados. Otra vez, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Hebreos 1:5. Un verdadero hijo de Dios, tal como tú y yo podemos ser. Podemos ser engendrados por Dios, por el Espíritu mismo de Dios que entra en nosotros, la naturaleza misma de Dios que entra en nosotros, su vida misma, hasta que podamos nacer de Él. Luego, otra vez, el 6º versículo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ahora cuando lo trajo al mundo como el primogénito, y luego como el unigénito Hijo de Dios de esa manera. Y dice, y todos los ángeles de Dios lo adoren. Hebreos 1:6. Mis amigos,
Él es Dios verdadero, porque si adoran a alguien menos que a Dios, eso está quebrantando el primer mandamiento y el pecado más colosal de todos. Y dice aquí que los ángeles, sí, los ángeles lo adoren. Hebreos 1:6. Él es Dios. Y de los ángeles dijo que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El Padre dice esto a Cristo y lo llama Dios. Es por los siglos de los siglos. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Hebreos 1 del 7 al 8. Bueno, vamos a tener que romper aquí. Ahora, escuchen mis amigos, escriban para nuestro folleto. ¿Por qué nació usted? ¿Por qué naciste? Ya sabes, ¿eres alguien que realmente le importa a alguien? ¿Eres alguien que realmente le importa, por ejemplo, a Dios? Debería pensar que todo el mundo querría serlo. Bueno, ¿hay algún propósito para la vida humana? ¿Tiene la vida después de todo un significado real del que tal vez nunca te hayas dado cuenta? Necesitas saber, y creo que tendrás una experiencia reveladora si lees este libro. ¿Por qué nació usted? ¿Sabes que hay una razón por la cual la humanidad fue puesta en esta tierra? ¿Por qué naciste? Ahora, hay otro folleto complementario que suena algo así. Es totalmente diferente y ese es, ¿qué significa nacer de nuevo? No estés demasiado seguro de que lo sabes. La verdadera respuesta no solo es sorprendente, es alarmante. Es la verdad más importante que usted podría saber y está tan clara en este folleto que la comprenderá. Este folleto, ¿qué significa nacer de nuevo? Ahora está el primero. ¿Por qué nació usted? El otro es sobre nacer de nuevo. Amigos míos, estos folletos no tienen precio y sin embargo son absolutamente gratis para ustedes. Así que hasta la próxima. Adiós, amigos.